noches, edición número 423 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Hoy vamos a cambiar un poco la mecánica del programa y vamos a hacer como si nuestra invitada de hoy fuera columnista o conductora del programa. Laura Alonso, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Se trata de la diputada Laura Alonso y como no tenemos para hacer una cosa, para cumplir con el cupo aparte, ¿no? Claro. Entonces nos pusimos de acuerdo, porque como siempre decimos con Osvaldo, este programa lo hacemos sin filtro, sin cassette y sin red. Entonces decidimos, y por supuesto contamos con la aquiescencia de la invitada, de que íbamos a tratar distintos temas, algunos que por cierto no mueven o borran esta sonrisa inicial que tenemos al comienzo del programa, como es el caso de lo que está ocurriendo actualmente en Siria, con la posibilidad de una intervención militar, otra más, por parte de los Estados Unidos de América, que en este caso el gobierno de Obama contaría exclusivamente con el apoyo de Francia para una intervención militar en Siria, con motivo de los gravísimos sucesos que ocurren en ese país del Medio Oriente, con un régimen despótico, por cierto, el de Bashar al-Assad, pero frente a una oposición que tampoco se caracteriza por tener credenciales democráticas bien sustentadas. Esto ha movido de que el Papa Francisco tuviera una enorme preocupación. Quizás es el primer problema que enfrenta el Papa de cariz internacional ante la posibilidad de una inminente guerra. Se habla de una intervención militar limitada a la aplicación de algún tipo de arma química como sería el gas sarín. El gas sarín fue un gas que se utilizó, mejor dicho, se discute si se utilizó o no en la Segunda Guerra Mundial, pero fue un invento de los nazis que tenía por propósito un gas que es absolutamente inodoro y que produce una transformación sustancial en todo lo que es los órganos del cuerpo humano, debilitamiento de los músculos, atrofiamiento de las distintas vísceras y por supuesto que terminan con la muerte de la persona. Sería limitado a que no se empleara este tipo de armas químicas, pero nosotros sabemos que cuando este tipo de intervenciones militares comienzan, y en este caso no ocurre como fue Afganistán o Irak, donde hubo un fuerte consenso de la comunidad internacional o por lo menos de las principales potencias del mundo, está prácticamente con el apoyo de Francia, con fuerte reticencia en el propio pueblo norteamericano. Rechazo en Gran Bretaña, el Parlamento. Rechazo en Gran Bretaña, pese a que Cameron estaba de acuerdo. Y, por supuesto, en general la comunidad internacional no lo está viendo con buenos ojos y en el propio pueblo americano están muy latentes, todavía muy frescas las últimas experiencias de Afganistán, de Irak, y si nos remontamos en el tiempo, también la situación de lo mal parado que quedó Estados Unidos después de la guerra de Vietnam. Este es el primer tema que me parece interesante ponerlo en la mesa. Sobre que Laura creo que... Justamente porque Laura se ofreció a hablar de todo. Entonces dijimos, de entrada teníamos Siria, o sea, acá no hay bolilla, esto es como cuando íbamos a la facultad, Laura, sí. No hay bolilla. No hay bolilla. La lo que te toca, te toca. La que te tocó, y si no sabés, lo tenés que inventar. Pero algo tenemos que decir. Bueno, es un tema muy complejo el de Siria, y pareciera que el argentino, por lo menos los periódicos argentinos, y el gobierno lo descubrió hace 15 días. En realidad, yo como diputada de la Nación vengo hace más de un año planteando proyectos de repudio, proyectos de preocupación, porque la matanza interna, o sea, desde el régimen de Al-Assad hacia el pueblo sirio ya es de más de 130.000 muertos. Entonces estamos hablando de un conflicto que lleva un largo tiempo, por el cual el gobierno argentino mantuvo silencio. Me parece que la decisión, la más reciente que conocemos respecto de promover una intervención no militar, me parece que es una vía interesante a través de la ONU, y creo en ese sentido, como ustedes bien dijeron, que no hay un clima en los países, por lo menos en los pueblos de los países del Consejo de Seguridad que tienen su silla permanente para intervenir, al menos Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Me parece que sus pueblos están bastante reticentes a una nueva intervención militar y creo que es correcto, habrá que buscar todas las soluciones posibles y dejarla como, en todo caso, último recurso. Ahora, hasta el fin de semana pasado, parecía que Obama estaba ya dispuesto a dar la orden de una intervención militar limitada, cuyo alcance no se conoce bien y probablemente él mismo tampoco sepa a qué consecuencias puede llegar. A último momento
decidió solicitar la autorización específica del Congreso que, según él dijo, ya tenía en forma genérica. ¿Vos crees que esto puede ser un paso en falso para Obama? Porque actúe de un modo o de otro, va a parecer que no lo hizo de una forma bien planificada. No, a mí me parece que justamente por las experiencias fallidas anteriores, por los costos políticos, económicos que han tenido este tipo de intervenciones y también humanos, me parece que es importante que se le dé lugar al debate en el ámbito parlamentario, que probablemente va a poner en debate a toda la sociedad americana y a la sociedad global. Creo que hoy Occidente está debatiendo la cuestión siria minuto a minuto, por lo menos muchos de los países importantes lo están haciendo. Y en ese sentido sí creo que hay una problemática en la zona, en la región, que es compleja y que el mundo arrastra hace muchísimas décadas y que esto ha generado, las intervenciones han generado más muertes, más violencia y más autoritarismo, porque no necesariamente se ha generado más democracia o más respeto a los derechos humanos. Sabes que cuando estábamos hablando recién me apareció una imagen, la de Dante Caputo, hace 3 años, que en Nueva York, en la OEA, no sé, vos no estabas en ese viaje, nos explicaba que Estados Unidos es una potencia militar y que a veces necesita tener estas guerras porque el presupuesto en defensa de los Estados Unidos supera a la sumatoria de los 15 países que le siguen en orden descendente. Y entonces parecería que tuviera necesidad para seguir manteniendo, porque evidentemente es una industria poderosa. Esto a veces uno dice fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte, pero efectivamente es una industria con un poder de lobby muy impresionante de Estados Unidos. Por eso yo creo que la apertura de Obama hacia el Congreso tiene justamente que ver con mostrar intereses en el ámbito parlamentario que todo el mundo sabe que existen en Estados Unidos y plantear, digamos, en todo caso, que la rendición de cuentas respecto de una futura o no intervención en Siria sea compartida entre el presidente de los Estados Unidos y los parlamentarios que responden directamente a su electorado, ¿no? Porque sabemos que en ese sentido el régimen norteamericano tiene una rendición de cuentas, una conexión electoral del diputado o el senador con sus votantes mucho más directa que el nuestro, por ejemplo. Recordemos igual que no es que en Siria la guerra civil que se está desarrollando, hay un bando que es el tiránico del gobierno y otros que luchan por la libertad. Esto de la primavera árabe. Fundamentalistas en los dos lados. También ahí muy compleja es una a los ojos occidentales la situación. Porque mismo el caso de Egipto, o sea, bueno, produjo la caída de un dictador, pero tampoco trajo esto que hablábamos, no trajo más democracia, ha traído también turbulencias, ha traído mayor violencia. Entonces son países, comunidades muy especiales donde quizás lo que parece en algún momento una luz o una ventana de oportunidad termina potenciando una situación de mayor conflicto. Así que para mí hay que ser como muy quirúrgico sobre todo en las opiniones que uno puede tener, porque finalmente la vida de las personas está en juego, ¿no? Sí, a ver si en lugar de primavera árabe termina siendo un infierno, o si no haciendo un juego de palabras, un invierno, y si no siendo un juego de palabras, un infierno, ¿no? Exactamente. Y vamos a la política doméstica. Esto ahora que está tan de moda el cabotaje con el tema LAN, pero primero me gustaría hablar sobre el tema del impuesto a las ganancias, esta modificación que se hizo al mínimo no imponible y que afecta a trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos. Esto, como todos ustedes saben, se trataba de una medida absolutamente efectista, oportunista, que tomó la presidenta después del golpe muy duro de ver cómo su 54%, que parecía absolutamente blindado, descendió a menos de la mitad. Entonces, bueno, alguna concesión hay que hacer. Entonces aparecen en los canales de la Corpo, como lo llama el gobierno, a estos canales, a estas señales como Metro, TN, Canal 13, empiezan a aparecer los Echegaray, los Sabatella, con un lenguaje que es no nos engañemos, el lobo con piel de cordero. O sea, esto mismo, esta dulcificación de Cristina pasó en el 2011 cuando le dijeron, guarda, bajó un poquito el tono porque así no va, la gente que el electorado, la gran mayoría, es moderado, hay que actuar con prudencia. Y entonces una de las banderas de la oposición, que por supuesto no era exclusivamente de Sergio Massa, pero bueno, él fue con su triunfo en la provincia de Buenos Aires quizás un poco la voz cantante, pero también esto lo tenía el PRO, lo tenía la Unión Cívica Radical como una bandera,
que era justamente elevar el monto del mínimo imponible y para que evidentemente hubiera un número menor de personas que pagaran impuestos a las ganancias, a partir de esa frase que acuñaron los sindicalistas de que el salario no es ganancia. Yo creo que el salario hasta un límite no es ganancia por el carácter alimentario que tiene, pero pasado el mismo. Entonces parecería que estamos ante una actitud totalmente oportunista. Digo oportunista porque, en primer lugar, si lo hubieran querido hacer con un sano propósito, lo hubieran hecho con carácter retroactivo, o no acuciados surgidos por las elecciones de las PASO. Y además por ley. Y además por ley. De un modo permanente. Vos en esto también has tenido intervención. Sí, estamos teniendo en el medio del debate. Me parece, como vos bien dijiste, que la cuestión del impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible, está en la agenda parlamentaria suspendida o cajoneada hace muchos años. No es algo que la oposición empezó a discutir hace un mes o después de las PASO. Y en ese sentido creo que una vez más se revela que el gobierno de Cristina Kirchner es el gobierno del parche. Es el gobierno de la improvisación. Acá no hay planificación. Y la verdad es que cuando yo comparo, por ejemplo, lo que ha sido también en la discusión de los aumentos impositivos en la ciudad de Buenos Aires, siempre se ha hecho en el marco de una planificación. Y se ha sabido claramente para qué y en dónde se iban a aplicar esos nuevos recursos. Y acá me parece que la discusión de fondo es primero la inflación, o sea que este supuesto alivio al salario o al bolsillo en realidad en 3 meses se licúa, y me parece que el segundo tema es el excesivo gasto y el déficit que tiene hoy el presupuesto nacional. O sea, la presidenta debería en realidad, antes de plantear esta discusión, que es una buena discusión, resolver la cuestión de la inflación, primero reconociéndola y en segundo lugar revisando dónde hay gasto superfluo. Porque todos encontramos, y eso le pasó a Mauricio cuando llegó a la ciudad de Buenos Aires, que hay áreas que están financiadas o sobrefinanciadas, que gastan recursos que se van a distintas a cosas que no son verdaderamente las que la ciudadanía requiere o la calidad de los servicios públicos que se requieren y demás. Entonces creo que la presidenta debería revisar si Fútbol para Todos sigue siendo el negocio, sigue siendo importante, sobre todo en un contexto de crisis económica, u otro tipo de gastos como la publicidad oficial, que hoy mantiene un aparato de medios paraoficial a través de un financiamiento brutal. Entonces me parece que hay cuestiones que la presidenta, antes de crear, por ejemplo, nuevos impuestos, que es esta la discusión que hay esta semana en la Cámara de Diputados, debería estar revisando en qué está gastando el dinero de todos los argentinos. Y te agrego otra cosa, no solo hay gasto superfluo, hay corrupción y hay mucho dinero que financiamos los argentinos con nuestros impuestos que se han ido a las cuentas bancarias, a las bóvedas, a las casas de fines de semana de muchos funcionarios. Cuando dijiste la política del parche, yo dije la política del parche enseguida, eso sí, el parche para tapar agujeros y el parche en el ojo. Sí. Las dos cosas, muy bien. A ver, y es esa fuga hacia adelante también, ¿no? Es resuelvo el problema con el parche por unos meses y después vemos. O sea, no hay mirada de futuro en el gobierno de Cristina Kirchner. No, además, como no hay planificación, esfuerzo fiscal, como se dice, que de hecho lo es para el Tesoro, no tiene una financiación asegurada, con lo cual le van a dar la maquinita, se va a generar mayor inflación. Y aparte todos los que tenemos cierta edad como nosotros, sabemos que ha habido momentos donde los gobiernos han pedido determinado esfuerzo de ahorro o sacrificio a los sindicatos, a la ciudadanía en general. Y me parece que a partir de reconocer situaciones económicas difíciles, el problema aquí que tenemos es que tenemos un gobierno nacional que niega la realidad. Y entonces salir de esa mentira me parece que es imperioso y creo que es lo que han votado casi 8 de cada 10 argentinos el 11 de agosto. Hablamos también del tema vinculado no solamente con el impuesto a las ganancias, sino también con otras situaciones que se dan, como por ejemplo el tema del AN, que es un tema que realmente preocupa porque está lesionando nuestras relaciones con países vecinos, como ya ocurrió antes con el Uruguay. Pero para hablar de este tema, primero vamos a una pausa y después nos metemos además, porque no nos olvidemos que Laura es candidata, vino a conducir el programa, pero es candidata a diputada nacional para revalidar su título que hoy tiene en tal carácter. Pausa. Vivimos en un mundo que necesita minerales.
Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Llegó Metrobús 9 de julio, para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Les voy a dar una buena noticia. Hoy a la tarde, hoy a la mañana, a la tarde mejor dicho, sabrán que Ricardo Jaime, por una causa absolutamente minúscula, fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso, lo cual es todo una novedad que un kirchnerista sea pasible de una privativa de la libertad, aunque en este caso sea en suspenso. Y en la causa más aparentemente suave que tenía, porque, ¿Ah, sí? claro, dicen que la causa más suave es porque cuando fueron allá, fíjate qué causa suave, ¿no? Que cuando fueron a allanarlo por un tema de enriquecimiento ilícito, había unas tarjetas particulares que lo comprometían. Y entonces secuestró delante de un policía federal que lo vio. ¿Qué está haciendo? Parece que se estaba metiendo las tarjetas en el bolsillo, o sea que estaba obstaculizando la acción de la justicia. Una realmente para las cosas que uno está viendo hoy. Bueno, Al Capone, acordate que fue preso por evadir impuestos y no por todas las tropelías que había cometido. El tema de LAN, la preocupación que uno le causa que una presidenta a través de Twitter, tuiteando, pueda llegar a generar roces con un gobierno vecino. Perdóname, vos habías dicho que en el 2000, ella iba a intentar ahora, como intentó en el 2011, digamos, dulcificarse para la campaña. Yo creía lo mismo, pero me parece que le está costando mucho más, porque lo que vimos del tuit del otro día que menciona y gratuitamente ofende a Piñera, revela una persona que no está, ¿cómo decirlo en forma...? No está honrando su investidura. No está honrando su investidura. No sé si cómo lo ves vos. Me parece jefa del Estado, ¿no? Y me parece que hay dos cuestiones con respecto a la... Primero, el respeto a los contratos. La empresa tiene una concesión otorgada hasta el 2023, ¿no? Y esta historia que yo recuerdo de la audiencia en la Corte, cuando la abogada que representa a la AFSCA, uno de los abogados, dijo, bueno, una licencia es un permiso precario, esto es una locura, porque entonces se acabó la certidumbre, los derechos adquiridos. Exactamente, se acabaron los derechos adquiridos, se acabó la ley en la Argentina. Y me parece que ha sido buena la reacción rápida de la justicia respecto de otorgarle esa medida cautelar a la compañía. Y después esto se corona con la frutilla del postre de un tuit de la presidenta, cuando en realidad parecía que la presidenta lo había enviado a Timerman para resolver el inconveniente creado por Recalde y después el famoso video de Recalde, que de alguna manera ponía más sospechas sobre una situación que iría en desmedro de los derechos de la empresa, de LAN. Y sin embargo la propia presidenta borra con el codo lo que supuestamente se había montado como una operación de enfriamiento de una situación que podía haber llegado o puede llegar en algún momento a una escalada diplomática que la verdad que nadie busca, porque ¿no? Por una tontería. No todo el mundo puede saber de qué estamos hablando. El tuit se refería a que Piñera, cuando es ponía bajo un manto de sospecha, había tenido que vender, porque era el dueño de LAN. Correcto. Y ella lo pone entre comillas, la venta, pone entre comillas como dudando como que de no haya hubiese sido vendido efectiva. y que efectivamente el presidente de Chile todavía tiene intereses sobre la compañía y que entonces los está manejando de alguna forma. Pero es muy interesante ese contraste, porque ¿por qué el presidente de Chile, para ser presidente, vende una compañía? Porque en Chile hay una regulación muy importante en materia de ética pública que obliga o a ingresar en lo que se llama fideicomiso ciego, a tener los negocios muy separados. O sea, efectivamente el presidente, por una cuestión de ética pública, se deshace de su máxima inversión. O sea, su fortuna justamente viene dada por la compañía más exitosa de América Latina, que es la compañía aérea. Que había adquirido siendo un empresario privado. Entonces me parece que acá el contraste es justamente una presidenta que no puede justificar su enriquecimiento y solo dice ante un estudiante en Harvard, fui una abogada exitosa y soy una exitosa presidenta, como respuesta a explicar por qué su patrimonio ha crecido tanto. Frente a un presidente que se deshace de su compañía
para evitar discusiones de ética pública y poder hacerse cargo y honrar de la Jefatura de Estado de Chile. Me parece que hay una diferencia enorme en términos de procedimiento y de fondo, ¿no? Sí, me acuerdo de alguna frase que no sé cómo era, que todos creen que es de su condición, ¿no? El ladrón, se refiere. Claro, no lo vamos a hacer tan grave, por eso me evité la palabra. Porque esto de pensar que puede tener testaferros es porque evidentemente cuando uno está pensando mal es porque uno obraría mal. Y cuando uno escucha claro. Como decíamos nosotros, así como existían la boliburguesía en Venezuela, acá existe la pingüiburguesía. Entonces, cuando uno ve los Lázaro Báez, los Cristóbal López, dice, acá evidentemente parecería que es como aceptado esto. Entonces piensan que detrás de la cordillera pues exactamente lo mismo. Pero este tema también pone al desnudo, como vos decías, lo de Recalde, que nosotros para tener empresas competitivas necesitamos tener monopolios. Para que el Estado funcione necesita absolutamente tener prácticas monopólicas, que es el caso este. Y esa es la eliminación de la competencia, pero fíjate qué interesante, porque yo creo que aquí se abre una agenda hacia el futuro, definitivamente. Digamos, hemos vuelto a tropezar con la corrupción de un gobierno 10 o 12 años después del menemismo. Entonces, ¿qué es lo que no hemos resuelto? No hemos resuelto la agenda institucional de promoción de la transparencia y de lucha contra la corrupción. Entonces, cuando vamos y analizamos organismos de control o entes reguladores de servicios, el señor que está a cargo de controlar las líneas aéreas y la operación de los aeropuertos es de la Cámpora, cuando debería ser por las leyes que han creado ese tipo de organismos, un directorio colegiado, independiente, donde los usuarios tengan una voz, donde las empresas tengan su representación. Y sin embargo se ha distorsionado e intervenido con política un organismo que está ahí para controlar los intereses del Estado, no los intereses de una agrupación política que circunstancialmente está haciendo caja a partir del manejo de determinados recursos o presionando a los competidores. Y ese video que trascendió de Recalde, que es del año 2010, creo, es muy revelador. Él habla de LAN como una empresa pinochetista. Es decir, mezclan la ideología, pero como una cobertura para hacer sus propios negocios, porque es absolutamente ridículo. Es una empresa privada de hace muchísimos años, que presta servicios con eficiencia. Es una de las empresas aéreas más prestigiosas del mundo. No porque es chilena, es de las más prestigiosas del mundo. Entonces, en ese sentido también creo, y como dice siempre Mauricio, esta es una década donde hemos aprendido, no es que hemos perdido, hemos aprendido lo que no queremos ser en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, respetar los contratos, promover la iniciativa privada, que el Estado haga lo que le corresponde hacer, que es regular de manera transparente. Aceptar la independencia de los poderes y no enojarte cuando se fallan en contra. O sea, si la ciudad Macri se fuera a enojar por los fallos en contra que tiene, viviría todo el día. Bueno, yo lo que estoy más que contenta con la gestión de nuestro jefe de gobierno es que ha demostrado ser un verdadero defensor de la institucionalidad republicana y democrática, y en ese sentido se ha sometido a las decisiones muchas veces de los jueces que otros jueces reconocen que son estrambóticas y absolutamente alocadas. Y con amparos que evidentemente son absolutamente caprichosos y direccionados contra el gobierno. Pero además de eso, bueno, se habla de los organismos de control. En la Ciudad de Buenos Aires la auditoría está en manos de quien la preside, es un representante de la Cámpora, con lo cual se acepta como debe ser que el organismo de control esté en manos de la oposición. Sí, además, Jorge, la verdad, y esto hay que reconocerlo, el gobierno de Mauricio no tiene una sola denuncia de corrupción ni hay ningún Ricardo Jaime en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así que en ese sentido Mauricio ha demostrado que puede gobernar una ciudad con la complejidad de la Ciudad de Buenos Aires, más los obstáculos que le han venido, digamos, por parte de la Presidenta y la Casa Rosada, y ha demostrado que se puede gestionar con eficiencia y con transparencia. Y me parece que eso es muy importante para el futuro. Hablando de la licencia precaria que estábamos recién mencionando, porque claro, esto está dentro del ADN es como decíamos, la famosa fábula de la rana y el escorpión, está el ADN del peronismo, del kirchnerismo. Tuvo un acto fallido, ¿no? Yo no te voy a desmentir. No, pero está dentro del cristinismo, y el kirchnerismo justamente esto, y uno lo ve muy claramente cuando Aníbal Fernández dijo esta semana, de lo más orgullosamente, la presidenta va a cambiar cuando se le antoja, o sea que ni siquiera escucha el mensaje que dejan las urnas. Pero aparte de esto, cuando hacen la defensa, con respecto a estas audiencias de la ley de medios, que es un tema muy interesante porque la Corte ha revelado nuevamente, muy ponderado, porque
tanto al Grupo Clarín como al gobierno, lo puso frente a las cuerdas, o sea, diciéndole, ojo que acá hay cosas que están mal de uno y otro lado, más allá que uno defiende en el caso de lo que se trata respecto del Grupo Clarín, de que uno lo hace también por defensa de la libertad de expresión y sobre todo por defensa de la fuente de trabajo de todos estos chicos que están detrás de cámara. Pero además de eso, cuando uno ve esto que dice, bueno, las licencias son precarias, las puedo, lo que dijiste vos, Laura, esto habla de una peligrosidad, porque ya no es el Moreno que con un telefonazo le dice no se publican más los avisos en los supermercados de las ofertas que Pero aparte, Jorge, esta gente, que hoy nos gobierna, este grupo que hoy nos gobierna, le ha generado una cantidad de juicios al Estado argentino que vamos a tener que pagar nosotros en 5, 10 o 20 años. Repsol, y el juicio millonario que Repsol le va a hacer a la Argentina porque sus acciones fueron confiscadas, no lo va a pagar Cristina Kirchner, lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces me parece que uno en el gobierno debe actuar con una responsabilidad que no es sobre el presente, haciendo cálculos respecto de cuántos votos más o menos voy a sacar en una elección interna. Uno gobierna con la responsabilidad de legar al futuro mejores servicios, mejor energía, mejor infraestructura. Y la verdad que además de ser el gobierno del parche, es el gobierno del hoy que nos va a condenar al futuro y que condena al Estado argentino y a los argentinos a pagar miles y miles de dólares, millones de dólares, por los juicios que el Estado argentino está sumando por la falta de pericia de una cantidad de funcionarios que la presidenta ha designado y que los mantiene a pesar de los errores, cual pato criollo, que realizan minuto a minuto. Ahora que tenés micrófono. Ahora con este micrófono. No sé si algo de lo que dije hasta ahora se oyó. No, en cualquier caso, los televidentes no se perdieron, nada importa. Hoy hay a propósito de lo que decías vos, hoy hay una nota de Tomás Bulat en El Cronista que hace un repaso de todos esos pasivos que deja el kirchnerismo. Lo que dijiste de la indemnización a Repsol, el juicio no pagado del CIADI, el Club de París. Si se suma todo esto, el mito del desendeudamiento... el mito del desendeudamiento se revela como una gran mentira. Bueno, ha habido un desendeudamiento que uno no puede negar. Ahora, también hay otro pasivo que se ha ido sumando en materia de juicios contra el Estado, que es muy alto. Y estamos hablando de los juicios internacionales, hasta donde pude leer, y la deuda del Club de París, estamos hablando de 60, 80 mil millones de dólares. No estamos hablando del desfalco del ANSES, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a pagar las jubilaciones dentro de 20 años? Que hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se está utilizando para comprar computadoras, que está muy bien, pero por ahí tendríamos que utilizar otros recursos como los de Fútbol para Todos o la publicidad oficial para invertirlos en educación. Laura Alonso vino a hablar de sus propuestas electorales y terminó conduciendo el programa. ¿Sos candidata a diputada nacional? Tercera en la lista del PRO, que encabeza Sergio Berman, junto con Gabriela Michetti, que es nuestra primera candidata a senadora nacional. Y bueno, esperamos contar con el apoyo de los porteños una vez más. Y Federico Sturzenegger en el segundo lugar. Correcto. Triaca, Álvaro González, Galán, etc. Bueno, y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere, sobre todo con este mensaje que dejó Laura, en que no se puede pensar solamente, mejor dicho, no se puede pensar de aquí a ahora, en la elección venidera, sino en la generación futura. Me están corriendo hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.